Sean bienvenidos a este segundo semestre, el módulo de automatización de sistemas eléctricos es el que presentamos hoy. Recordemos, la automatización ahora es una necesidad de las empresas. La automatización permite a las empresas a optimizar sus procesos, además de ahorrar tiempo y energía. Recordemos que los autómatas son dispositivos que permiten mejorar un sistema de producción. Es así entonces que nosotros trataremos de entender cómo funciona un autómata programable. Dentro de los objetivos planteados tenemos fortalecer los conocimientos técnicos teóricos prácticos con las nuevas tecnologías a través de la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje junto a la relación docente-alumno. También tenemos como objetivo dar a conocer el concepto teórico sobre autómatas y su clasificación. Ustedes podrán ver en esta parte teórica los diferentes tipos de autómatas y cómo se clasifican. También conoceremos qué es un microcontrolador Arduino. En este módulo trabajaremos con Arduino como módulo central, donde podremos hacer circuitos que logren hacer acciones totalmente autómatas, sin que ustedes o el hombre en sí, en general, tenga algún tipo de funcionalidad en la aplicación del circuito que nosotros montaremos. Conoceremos qué es un programador lógico de control o PLC y vamos a instruir sobre las normas de seguridad industrial para identificar los riesgos que genera el uso de dispositivos eléctricos y electrónicos, su manejo y aplicación. En esta parte, pues, las normas de seguridad no solamente en el módulo de sistemas autómatas, sino que en toda la vida profesional de un técnico es importante ponerlas en práctica para poder evitar accidentes y riesgos. Por la seguridad siempre es importante conocer este tipo de temas. Entramos en la parte temática. ¿Qué o cómo funciona un autómata programable? El concepto nos dice que un autómata programable recibe información de sensores o dispositivos de entrada conectados, procesa los datos y activa las salidas basándose en parámetros programados. Es bien simple, un autómata no trabaja solo, necesita de elementos que le digan o le informen qué es lo que está sucediendo a su alrededor, y por eso es necesario conocer cómo estos dispositivos y sensores funcionan, así que es parte de este tema. Además, dependiendo de las entradas y salidas, un autómata puede monitorear y registrar datos de tiempo de ejecución como la productividad de la máquina o la temperatura de funcionamiento. Bueno, realmente el autómata puede recoger cualquier tipo de información que esté a su alrededor siempre y cuando tenga los dispositivos necesarios para hacerlo. Tenemos una gran cantidad de sensores de entrada, pero también tenemos una gran cantidad de elementos de salida. Recordemos, sensores que monitorean tiempo, que monitorean calor, que monitorean cercanías de una persona o de otro dispositivo son elementos de entrada, mientras que las salidas son luces, motores, actuadores. Así es que vamos a tratar nosotros de lograrles hacer ver cómo es que funcionan estos elementos. Dentro de las características de un autómata programable o PLC, tenemos que hay una CPU que almacena y procesa datos
del programa. O sea, nosotros tenemos un programa de lectura donde la máquina va a responder a esa programación que nosotros hagamos. El autómata aún necesita de un humano, y es esa la misión que tenemos nosotros como docentes, de poderles hacer ver a ustedes que ustedes pueden ser esos programadores. Simplemente conociendo el lenguaje de programación de la máquina, nosotros podemos interactuar entre la máquina y lógicamente el hombre. Es así pues que tenemos una CPU, el PLC tiene una CPU donde se almacena y se procesan todos esos datos o toda esa información que nosotros vamos a dar dentro de un programa que puede ser de diferentes maneras dependiendo del PLC, puede tener diferentes tipos de lenguaje dependiendo del PLC que se esté utilizando. Hay varios programadores. Nosotros en este módulo vamos a usar uno en específico llamado Arduino. Tienen módulos de entradas, tiene módulos de salida, son los que proporcionan la información a la CPU, o sea, al PLC. Eso es importante que ustedes lo entiendan. El PLC no funciona solo, el PLC tiene elementos de entrada y de salida que le permiten realizar cualquier acción que nosotros así programemos. Dentro de las ventajas, pues los autómatas no solo son capaces de realizar las mismas tareas que el control por cable, sino que también son capaces de realizar aplicaciones mucho más complejas. Un PLC, dependiendo de la programación, puede medir volumen y así saber cuándo un recipiente está lleno o está vacío. También puede medir áreas, por ejemplo, el área de una caja o el tamaño de una caja puede también ser medida, el peso. Hay muchos conceptos que el PLC puede realizar y así poder hacer funcionar sus actuadores para decir si está bien o está mal lo que está pasando a su alrededor. Por lo tanto, dice, el cableado, aunque todavía es necesario para conectar los dispositivos de campo, es menos laborioso. Es porque el sistema cableado, recordemos que dentro de los sistemas que nosotros podemos encontrarnos en una planta están los sistemas cableados. Estos sistemas cableados solo son cables y elementos electromecánicos que permiten la acción de apertura y cierre de un circuito. Pues no dejan de ser funcionales, pero ahora tal vez con una menor cantidad de conductores, porque el PLC hace que la acción se vuelva mucho menos compleja, ya que él dentro del programa puede tener o contener todo aquello que nosotros querramos que él haga sin necesidad de que esto pues sea un problema. Sus ventajas: tamaño físico más pequeño, cabe en cajas mucho más pequeñas, más fácil y rápido de hacer cambios. En la misma programación, el mismo cableado nos puede servir para diferentes programaciones. No necesariamente el autómata va a servir solo para una sola programación. No, nosotros podemos cambiar lo que deseamos que el autómata haga, o sea, la programación, y así poder hacer cambios dentro del sistema. Por ejemplo, cambios de peso, cambios de tamaño. Eso se puede hacer sin ningún problema y es más fácil realizarlo. En un sistema cableado tendríamos que cambiar una serie de elementos. De hecho, tendríamos que cambiar de repente el cableado mismo y así para poder hacer que esto funcione. Pero dentro de los sistemas autómatas, esto es simplemente desde una computadora. No necesariamente vamos a tocar los cables que alimentan los diferentes tipos de actuadores. Los autómatas tienen funciones de diagnóstico y anulaciones integradas. O sea, nosotros podemos decir en qué momento el sistema se puede detener, ya que ha sucedido algo grave. Simplemente nosotros programamos
esa orden y él va a responder a esa orden. Por eso que en nuestro tiempo los autómatas son muy utilizados, porque aparte tienen ese nivel de seguridad que no lo da un sistema cableado. Y para terminar, vamos a definir la palabra autómata. La palabra autómata es un término que se emplea en nuestro idioma para referir varias cuestiones, buena parte de ellas asociadas a la noción de automata. Entonces, autómata es como cuando nosotros decimos algo que trabaja sin la intervención del humano. Simplemente es algo automático, una acción que ha sido programada y que el dispositivo va a responder a esa acción sin que exista cerca de él ningún humano para que le ayude. Como sabemos, implica a aquello que funciona en casi todo o en todo con sus propios medios. Explicado de una manera simple, es correcto. O sea, no necesita ninguna otra máquina que esté siendo alimentado por otro sistema para que funcione. La máquina va a funcionar sí o sí con los elementos que han sido puestos en ella para que trabaje sin la intervención ni de otra máquina ni del mismo humano. La tarea para esta primera parte, que es un autómata programable, cuáles son las ventajas de usar un autómata programable, y veremos qué es un PLC, cuál es la función básica de un PLC y ventajas y desventajas de un PLC. Será entonces hasta la próxima entrega, donde completaremos lo que es un PLC.